bien, continuamos en la mañana de Telediario Federal y le ponemos poesía a este verano. Claro que sí, con algunas recomendaciones, con la escritora, con la visita de la profesora Romina Soledad Bada. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Romy? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, por la gusto que invitación. estés por acá. Esa poesía tan necesaria, ¿no? Poesía de verano, podríamos definirlo así, Romy. Sí, bueno, eso es lo importante que, digamos, no hay tiempo, no hay estación para la poesía, ¿no? Claro. Es como que trasciende todo lo que es estaciones y los tiempos, pero es interesante el verano cuando uno está más relajado, más tranquilo, ponerse a leer poesía, ¿no? Es como empezar te da la posibilidad de redescubrir tu cotidianidad desde otra manera. Recomiendo leer poesía en verano, es importante. Muy bien. Me parece bárbaro el título ese de poesía en verano. Genial. Contanos un poco, bueno, ¿qué elegiste? Aquí tenemos, bueno, algunos autores argentinos también, bueno, esto que habla de la poesía en idiomas indígenas, americanos, pero vamos a comenzar con la propuesta de tus libros. Bueno. A ver, con esta recomendación, bueno, con este tu segundo libro. Este es mi segundo libro, Sense, ya en algún momento lo hemos presentado en tu programa, así que Sense surge, bueno, el año pasado lo publiqué en agosto. Es un libro, Sense significa sentidos, invita a ver la vida a través de los sentidos y responde su existencia, digamos, a Interser, a mi primer libro, ¿no? Claro. Mi primer libro es como una obra sintetizadora, ¿no? Y este es como el paso previo. Todo lo que me llevó a Interser está puesto acá, ¿no? Es como todo ese camino sinuoso que uno recorre. Mira, como que sería más profundo entonces, sí, con todo ese proceso personal. Todo un proceso personal en donde pasás por lugares muy oscuros, donde pasás por lugares por ahí mucho más claros y que permiten, digamos, llegar a ciertas como verdades, por así decirlo, a cierto conocimiento personal. Interser es un libro de conocimiento personal, ¿no? En donde uno, digamos, expone toda su propia sabiduría, digamos, cada uno hace su propio viaje, ¿no? Claro, sus propias experiencias, ¿no? Y ahí están como mis propias conclusiones, digamos, mis aprendizajes. Claro. Sense es todo el camino que me lleva a ese aprendizaje. Y me pareció necesario hacerlo así. Y quise hacerlo así por un tema poco para jugar con el tiempo. Primero saco, digamos, Interser, que es sintetizador, y después vuelvo atrás, ¿no? Es como que un poco trabajar con el tema del tiempo, de la multidimensión, del multiespacio. Me gusta trabajarlo eso en la poesía. Siempre me parece, bueno, tan valorable esto de considerar justamente la valentía, ¿no? El valor no solamente de los escritores en general, pero de los que hablan de sus propios procesos tan íntimos, tan profundos, tan privados. Y que después, ¿no?, lo socializás y o sea, como, primero atreverse a mirarlos, ¿no? Y Sí. luego atreverse a compartirlos, a publicarlos, a que sean parte también de las experiencias de todos. Eso es muy generoso. La poesía tiene algo bello, que es, digamos, este proceso de autoindagación, tiene que ver con no solo con, digamos, socializarlo y mostrarlo al otro, sino es que cobra sentido también nuestra existencia, a nosotros que nos gusta escribir, ¿no? Es decir, toda tu vida cobra sentido cuando tenés este libro y sabés que otro lo puede leer y se puede identificar con eso, ¿no? Es como, es darle un sentido a tu vida desde otra perspectiva. No todo, a ver, no siempre nuestro sentido nos encontramos en las cosas que amamos. Yo amo la historia y me encanta, pero también es encontrar los sentidos en esto, es decir, en este, que es un servicio, ¿no? Claro. Estamos brindándonos a través de la escritura. Eso es lo bello de bueno, para mí la poesía es belleza y lo que uno, incluso si hablas de cosas tristes, estás hablando de cosas bellas, ¿no? Hay que entender que todos los procesos que vivimos son procesos humanos y quitarles el prejuicio de lo bueno y lo malo, es belleza manifestado en sus distintas formas. A veces nos duele claramente, otras veces no, pero bueno, hay que aprender a mirarlo desde otras perspectivas y la poesía te permite eso. Claro, es una manera de vivir, una filosofía de vida. Es una filosofía de vida y es una forma de quitarle el drama también a las cosas, ¿no? Porque las vas elaborando y es como vos dijiste, es un acto de mucha valentía porque hay que sentarse a mirarse y decirse sus cosas, ¿no? ¿Qué te pasa ahora cuando te lees, no? Cuando volvés a leer esa poesía que escribiste. Sí, al principio, bueno, yo escribí esto, ¿viste? Me da esa cosa de sorpresa. Me gusta esto de poder sorprenderme de mí misma. Hay cosas que creo que parecía que no los hubieras escrito yo y otras que lo siento tan latente. Digo, este poema lo escribí hace como 3
años y lo siento tan vigente, me pasa eso de sentirlo y sobre todo la sorpresa. Y me da mucha curiosidad porque siento que cada vez que abro el libro y lo releo, es como que aprendo algo nuevo que no vi antes y lo estoy mirando ahora porque lo estoy ¿no? Es como que todo el tiempo estoy aprendiendo algo nuevo de mi propio libro. O le vas dando diferentes interpretaciones de acuerdo al contexto, ¿no? Al contexto, a la emoción, al momento. Así que recomiendo a quienes escriban que se vuelvan a leer porque, bueno, Romy me lo regaló este libro y lo tengo así como en un cajón y vamos leyendo de a poquito, ¿no? ¿Cómo debe leerse la poesía? A ver, porque no es como un libro que uno va siguiendo la historia. No, bueno, eso es tan particular la lectura de la poesía. Viste que hay gente que te agarra un libro y te lo lee en media hora. Sí. Digamos, que no se detiene, que simplemente... Para mí la lectura de la poesía tiene que ser, digamos, con tiempo, ¿no? Tenés que sentarte a sentir las palabras. Es recorrer, la poesía está en los detalles, pero lo lindo no es lo que decimos, sino es lo que no decimos, o lo que no dice el autor. Es la lectura de entre líneas. Y no puedes hacer una lectura de entre líneas si lo lees rápido, si lo lees apurado. Tenés que sentarse a sentir, a saborear cada palabra. Me parece que esa es la única manera, por lo menos para mí, ¿no? De leer poesía, ¿no? Obviamente estás apurada, estás en la playa, qué sé yo, te pones a leer, te detenés en uno. A veces hay libros que darle el tiempo, ¿no? Hay que darle el tiempo, hay que darle el tiempo a cada poema. Claro, a cada poema. Si no es como... podés hacer una lectura rápida y después volver, y seguramente te va a volver a sorprender, porque eso es lo que tiene la poesía, que siempre te está diciendo cosas. El desafío siempre está en poder descubrir qué es aquello que nos está diciendo más allá de que esto que estamos leyendo. Muy bien, y que está entre líneas, y que está generalmente, entre líneas, ¿no? Muy bien. Bueno, la propuesta entonces para descubrir entonces este segundo libro de la profesora e escritora Romina Soledad Bada, Sense. Bueno, vamos entonces ahora a esta recomendación que tiene que ver con un autor, un poeta salteño, me decías, ¿no? Él es Martín, sí. Vive en Córdoba. El mundo no es más que eso, ya el título te lo dice, ¿no? Es un libro hermoso porque es sumamente sencillo, está escrito en un lenguaje coloquial, significa que lo puede leer cualquiera, no es que Negocio trabaja mucho metáfora, no. Es un libro puramente descriptivo, pero a lo que me gusta es que logra ese equilibrio entre la ficción y la realidad. Es una descripción equilibrada y es una poesía sumamente despojada. Es hermoso encontrarse con un libro así, porque vos ves que hace una descripción de su vida, porque habla de sus momentos cotidianos, de sus vínculos también, de sus vínculos, de sus acciones, de lo que vive, de lo que siente, pero de manera despojada. Le quita el prejuicio, le quita el drama. Hay una poesía que me encantó cuando leía viniendo para acá que se llama Volviendo del sanatorio. Es sumamente conmovedora, pero la forma de escritura parece muy fría. Es decir, es una poesía que no tiene emoción, pero que es sumamente emotiva. Me gusta ese juego que hace el autor de realidad-ficción, de tener y no tener al mismo tiempo. Es muy bello ese libro y es muy rápido de leer, o sea, porque y creo que cualquiera que lo lea voy leyéndote y realmente es súper conmovedor. Sí. Y cualquiera se puede identificar porque él habla de situaciones cotidianas. Sí. Es muy interesante. El mundo no más que eso. ¿Qué es lo que quiere decir con esto el autor? Que por más que le pongamos intención, fuerza, voluntad a muchas cosas, las cosas son como son. ¿Me entendés? Por más allá de tu interpretación, sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Y me encanta eso, porque le quita un poco la omnipresencia del ser humano. Totalmente. Es como que le quita el control que tenemos, o esa idea de control que queremos tener, ¿no? Supuesto control, ¿no? El supuesto control, que yo somos como creadores de nuestro destino. Es como que él te deja ese mensaje general diciendo, bueno, en definitiva, viste, las cosas suceden porque sucede y nosotros simplemente estamos ahí un poco, no habla obviamente es un libro que habla de la causalidad, ¿no? Claramente, pero me gusta eso, que le quite esa omnipresencia del ser humano y habla de la vida cotidiana. Es un libro muy de lo cotidiano. Para tener en cuenta entonces la recomendación de Romy Bada, de este autor entonces, este poeta salteño, Martín Maigua. Muy bien. Bueno, y pasamos entonces a esta joyita que me decía que quería compartir Romy. Contanos por qué lo elegiste, Romy. Lo elegí porque es un libro que uno va a la librería y no lo elige. ¿Viste? Como decir, tiene tantos autores. Es raro elegir un libro así. Para mí, cuando me encontré con este libro, me encontré con una verdadera joya, porque es un libro que está escrito en lengua nativa de los pueblos indígenas. Muy bien. Y no siempre nos encontramos con libros así. De hecho, ¿En Mapuzungún? Sí. ¿En guaraní?
en Wiki y en Kwon. Y bueno, y también es difícil leer un libro así, es porque es encontrarse con otra lengua, es socializar con, y es chocar, digamos, socializar con otras lenguas y encontrarse con una parte de la historia que nosotros, viste, venimos con una historia occidental, en donde los pueblos fueron olvidados, silenciados, y este libro vos te das cuenta que le dan voz, que le dan reconocimiento, y eso te da como una cuota emotiva, si se quiere. Bueno, no sé si es porque soy historiadora, viste, uno se emociona con esto, ¿no? Y es importante. Hay algo que decían los autores, que dice que este libro no es un libro de rescate. Me gusta eso, ¿no? Porque ellos mismos incluso sienten que el Estado no lo está rescatando, porque ellos entienden a la lengua como una lengua viva, como una lengua libre. En definitiva, aunque quisieron silenciarlos, nunca nos silenciaron, porque entre ellos está su voz, ¿se entiende? Y ellos hablan de reconciliación. Es un momento, es una etapa en la que estamos de reconciliarnos, ¿no? De perder esta cosa de la hegemonía, digamos, del español y empezar a reconciliarnos de las lenguas. Y es un libro puramente identitario, ¿no? Uno se encuentra con poesías que hablan mucho de la vida de los pueblos, de la mujer mapuche, por ejemplo, de su historia sangrienta también, pero también de su conexión con la naturaleza, de sus valores, de las comunidades. Es un libro realmente muy hermoso. Muy interesante. Muy ¿no? interesante. Y al mismo tiempo, leer. bueno, nos conecta de alguna manera con nuestros antepasados también, con la sabiduría de los pueblos aborígenes, que sin duda tenemos tanto para aprender, ¿no? Es un libro que vamos a aprender de ellos, pero de su propia voz, como en primera persona. No es algo que los cuentan otros. Por supuesto que está la traducción entonces. Sí, está la traducción en español para, sí, claramente, ¿no? Pero eso es lo interesante, es como contada por ellos mismos, sus autores son miembros de comunidades que, bueno, se han encargado de esta promoción cultural de sus lenguas y nada, se van a encontrar con una joya maravillosa. Muy bien. Es un libro que nos rescata. Genial. Lenguaje entonces, poesía en idiomas indígenas americanos, de Liliana Ancalao, Mario Castells, Juan Chico y Leco Zamora. La recomendación entonces de esta poesía en, bueno, estas lenguas originarias, Muy bien. Bueno, la verdad que nos dejaste allí, bueno, 2 títulos, 2 recomendaciones, 3. 4 también, con Interser, por supuesto. La primera obra, el primer libro de Romina Soledad Bada. Me encanta realmente que nos hayas visitado, Romy. ¿Por qué ponerle poesía entonces a nuestra vida, a nuestros días? Y aprovechar, ¿no?, en este tiempo de verano que a lo mejor tenemos un poquito más de momentos para la lectura, Romy. Hay que ponerle, bueno, para mí a la poesía hay que ponerle siempre, ¿no? Es decir, la vida es poesía, en el fondo, si te pones a pensar cada cosa que hacemos, cada cosa que sentimos, las conexiones que tenemos con los otros, todo es poesía. Solo hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a mirarlo, hay que animarse, ¿no? Creo que cada cosa nos está diciendo algo, todo es una metáfora de algo, y bueno, hay que animarse a mirar, hay que animarse a escribir, hay que animarse a ver qué estamos sintiendo. En estos tiempos de tanto apuro, ¿no? Todo es tan vertiginoso, siento que la poesía un poco que se pierde, porque nos quedamos siempre en la queja, en los problemas, bueno, las noticias que nunca son buenas. La poesía es un momento para conectarse con otras cosas, con lo bueno, con aquella parte más sensible, más profunda de nosotros, con aquello que nos hace humanos. Totalmente. Y ver lo maravilloso del ser humano, tanto en las cosas malas como en las cosas buenas, ¿no? En esa ambigüedad, en esas contradicciones. ¿Por qué tenemos que renegar de las contradicciones? Si somos así, bueno, es nuestra esencia, hay que aceptarla. La poesía te invita a la aceptación de uno. ¿Es tu manera de trascender, Romy? Sí, siempre. La poesía es una forma de trascender, es transfigurativa. Esos libros son transfigurativos, claramente. Interser Sense también, ¿no? Son transformadores, son libros que te invitan a... Bueno, nunca volvés a tu estado original, si ¿me entendés? Ya pasaste por procesos tan duros, que llegás a ciertas sabidurías, es como que ya sos otra persona. Mirá. Y creo yo, aquella persona que lee poesía, indudablemente algo bello se queda, algo seguramente se modifica internamente. Muy bien, vale la invitación. Vale claro la que vale la invitación. Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, Romy, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer tenerte aquí y tomarnos este momento para pensar un poco en este mundo que se llena de poesía. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Un gusto enorme. Bueno, quédate aquí con nosotros. Nosotros continuamos con más noticias. Claro que continúa la mañana de Telediario Federal.